Hablemos del jefe de Quirino, de qué pasó, la continuación de la historia. ¿Cómo le quisieron Danilo e Hipólito, beneficiados por todos los contratos del gobierno de Danilo, muchos contratos que le consiguió Danilo a Hipólito? Entonces, entre todos esos contratos que le consiguió y lo benefició, fíjense cómo Carlos Luciano Díaz Morfa, manda el documento repitiendo esto otra vez a Pacheco para que cuando meten preso a Dan Cáceres y no le dan la libertad, para que los militares sean jugados entre ellos y se puedan trancar entre ellos. Oiga bien, en medio de ese corre-corre, porque Danilo y Hipólito son socios. Incluso Hipólito dijo que a Danilo, a los presidentes no se tocan porque él sabe su culpabilidad. Entonces ellos usaron de chivo expiatorio. Hoy lo que puede ser César el abusador para Danilo Medina, que lo puede meter preso, es lo que fue Quirino para él. Y qué bien le venía a Hipólito echarle la cuava. ¿Usted cree que le iba a poder buscar, como dicen por ahí, de 500 millones de pesos a Leonel, cuando si usted no estuvo ahí, usted sabría por qué no pudo pasar? Simple y llanamente, Leonel estaba por ganar. Y no es verdad que Hipólito, que era quien lo había protegido, que le parqueaba el helicóptero al lado y todo eso, y que le tenía la pista para volar los aviones y toda la cosa, no es verdad que él iba a permitir que perdiendo le diera 500 millones de pesos a su opositor, que lo iban a ayudar a ganarle a él. Es absurdo. No importa que él fuera capo o no, era su amigo. Tanto fue así que cuando lo fue a visitar para hablar de Leonel recientemente, tuvo que decir y le dijo públicamente Quirino que él le iba a pagar la campaña a Hipólito si iba a él. Y Hipólito tuvo que sacar una rueda de prensa y decir que él fue a hablar de Leonel. Oiga, un presidente fue a hablar con un capo de otro presidente para que usted vea el que te beneficia, Hipólito Mejía. Hipólito dijo público que fueron a hablar de Leonel, o sea, acabar a Leonel, donde el capo. Y todavía tú tienes duda que por qué, que cómo le pudo dar esos 500. Miren la amistad. Y él le dijo, yo le pago la campaña. Hipólito dijo, yo lo rechacé eso. Oiga bien, porque se le va la mano, pero usted no quiere creerme a mí porque usted no vivió esa época, porque usted creyó toda la farándula, que fue un plan de Hipólito para apiarse su César el abusador de arriba, como Danilo, y echárselo a otro, cuando el otro fue que lo metió preso, aprovechándose la ignorancia de la gente. Pero entonces, ya ustedes vieron en el en vivo de anoche, vieron cómo fue cómo pasó lo de Marino Zapete con Hipólito, y lo que Marino Zapete dijo de su vínculo con Quirino. Entonces ahora les voy a dar un poquito más, mucho más interesante aún, para que completen el círculo y entonces hablemos del que Quirino sindicó como su jefe, de lo que nunca se habla, porque nunca se habla de eso, pero lo sindicó en su momento como su jefe a Vladimir. Entonces vamos a ver esta entrevista que habla exactamente de esto mismo. Aparentemente para continuar su empresa de tráfico de drogas. Otra muestra clara del poder que tenía Quirino Paulino en el país, por su relación con Hipólito Mejía, lo constituye el alarmante hecho de que nada más y nada menos que la Secretaría de Estado de la Juventud, en un acto celebrado el 30 de enero del 2004, le había otorgado a este jefe de narcotráfico una placa de reconocimiento que rezaba: por la labor en pro del desarrollo deportivo, cultural, Secretaría de la Juventud, después de que Jiménez le dijo que era un narcotraficante, le da un premio. Provincia de Elías Piña. Esto constituye una muestra clara del desprecio del gobierno de Hipólito Mejía por la suerte de la juventud que estaba siendo envenenada por las actividades de este gran narcotraficante. Hablando de militares, ahorita en el Comendador, tal vez irónicamente pasamos por el frente de la casa de Quirino. No sé si se la señalaron, pero siempre Quirino, como estuvo como militar bajo su administración. No, pero no estuvo como militar aquí. Él era militar de oído. Él había sido militar antes. Y después que se incursionó en política. Y después cuando se enganchó nunca fue militar activo. Fue más bien para la condescendencia de alguien. De algo que se había dicho. Bueno, la República no sabe lo que un cabo usa gente. Como la pregunta le tomó de sorpresa, es evidente que quiso minimizar y esconder en su respuesta la estrecha relación que tenía con este narcotraficante, convicto y confeso. Hipólito Mejía y Vladimir García. Supuesto jefe. La relación de Hipólito Mejía con la organización de Quirino no se limitaba a este último, sino también a Vladimir García Jiménez, uno de sus miembros más importantes, quien fuera contribuyente directo de la campaña electoral de Mejía en el año 2000.
como lo confirmó el administrador de la empresa constructora de Vladimir García, el señor Rafael Guevara. Tenemos que Vladimir García organiza la cena de recaudación. Correcto. Para política. ¿De qué candidato? Del expresidente Hipólito Mejía. Convocó a una serie de gentes que fueron ahí a llevarle contribuciones políticas de campaña al ingeniero Hipólito Mejía Domínguez. Correcto. Esto constituye una prueba más de cómo una organización de narcotraficantes entró en tratos políticos con Hipólito Mejía a través del financiamiento de su campaña para luego recibir protección y hasta ventajas económicas y financieras, como es el caso del propio Vladimir García Jiménez, que independientemente de sus actividades ligadas al tráfico de drogas, fue beneficiario de cuestionables contratos públicos. El helicóptero Colibrí. Por si no fueran alarmantes las pruebas de esta relación de Hipólito Mejía con Quirino, Vladimir y su banda de narcos, dos hechos vinieron a confirmar de forma indiscutible la dimensión de poder que alcanzó esta relación. El primero de los cuales tuvo como protagonista el entonces coronel Pedro Julio Goico Guerrero, alias Pepe, y el helicóptero utilizado en la escolta misma del entonces presidente Hipólito Mejía. Pepe Goico fue y sigue siendo uno de los colaboradores más cercanos y de mayor confianza de Hipólito Mejía, como él lo admitiera públicamente en varias entrevistas que ofreciera a importantes periodistas nacionales. Quiero que hablemos de cómo comenzó esa relación que lo llevó a usted a un puesto de una estrecha cercanía con el presidente. El que me acompaña el día que fue a votar, el 16 de mayo del 2000, soy yo que voy con él y un judío. A partir de ahí lo demás es historia, ¿no? El entonces coronel Pepe Goico importó al país a través de la firma importadora Phoenix S.A., representante en el país de la empresa francesa Eurocopter, el helicóptero Colibrí SC-120, serial número 1284, cuya propiedad sería adquirida por un truck o fideicomiso por parte de un banco norteamericano, el Wells Fargo Bank Northwest. En fecha 14 de octubre del 2002, Pepe Goico solicitó a Alidad el permiso de circulación de la aeronave, alegando que el mismo estaba siendo utilizado para la avanzada de los viajes del presidente de la República y cualquier vuelo civil que disponga la superioridad. Puesto real que desempeñaba a nivel de la escolta presidencial, el ex coronel Pedro Julio Goico. Finalmente fue jefe de la avanzada. ¿Qué se llama la avanzada? La avanzada es todos los esfuerzos que se hacen de proyectar la seguridad del presidente antes del presidente llegar a determinado lugar. En alguna ocasión aterrizó el coronel Pedro Julio Goico Guerrero en un helicóptero que no fuera militar en la Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas. En una ocasión aterrizó en un helicóptero que se decía que era de su propiedad. Sí. Cuando entró a mi despacho, yo le dije que por qué no había llenado el procedimiento. Él me dijo que eso era un helicóptero de él, ¿verdad?, que se iba a usar en las labores de reconocimiento de su trabajo en el cuerpo de ayudante militar. Yo soy de la creencia de que la seguridad de un presidente no puede tener acreedores. La seguridad debe costear el Estado. Pero del momento que usted presta un carro al presidente, para la seguridad del presidente, ya la seguridad tiene un acreedor. Pepe Goico dio una versión pública de cómo supuestamente se adquirió dicho helicóptero. Se iba a comprar un helicóptero por vía de un grupo de empresarios que iban a dar el dinero. ¿Para servir a quién? Se iba a comprar un helicóptero para hacer negocio, para utilizarse. Y un grupo de empresarios lo iban a utilizar. Es decir, un grupo de empresarios iba a hacer los aportes, pero había que poner la orden. Y el señor Dani Salazar se dio 2 cheques en préstamo para saldar dicho helicóptero y poner la orden. Hernani Salazar Simó, uno de los hombres de más poder y confianza de Hipólito Mejía, antes y ahora, era director de la todopoderosa Oficina Supervisora de Obras del Estado, con sede en el Palacio Nacional, y es el único funcionario que fue beneficiado con un poder general otorgado por Hipólito Mejía el 21 de septiembre del 2000, que le facultaba realizar a nombre del Poder Ejecutivo, suscribir con terceros contratos para la ejecución de obras de ingeniería, así como realizar todo tipo de actuaciones jurídicas, financieras y operacionales que guarden relación con el desempeño normal de sus funciones públicas. Independientemente de su gran poder administrativo y político, Hernani Salazar Simó tenía gran ascendencia e influencia en el área judicial. Su esposa era segunda vicepresidenta de la Suprema Corte de Justicia de aquel entonces. Luego, a su salida del poder,
se las agenciaría para ser electo senador en sustitución del renunciante Machacho González, para liderar desde las cámaras la estrategia de Hipólito Mejía de exigir impunidad a cambio de gobernabilidad, amenazando con bloquear importantes proyectos vitales para la recuperación económica del país, como el acuerdo con el FMI. El ingeniero José R. López, quien era el administrador de su empresa de equipos de construcción, se refirió a la operación del helicóptero Colibrí en los siguientes términos. En relación con el ingeniero Salazar, es mi amigo, soy el administrador de sus equipos, o sea, es la persona con la cual tengo laborando unos cuantos años. Es decir, este cheque de 2.685.000 pesos hecho a Importadora Fénix S.A., usted se lo dio en blanco al ingeniero Hernán Salazar. Firmado por mí en blanco. Firmado por usted en blanco. Sí, señor. Pero él no le dijo a usted quién era Importadora Fénix. Que le mandara un cheque en blanco, solamente sé de ese cheque. Que le mandara un cheque en blanco firmado y se lo mandé, y el destino final lo sabe el ingeniero Salazar. Pepe Goico, en una comparecencia ante el programa Hoy Mismo, siguió explicando la adquisición de ese helicóptero con fondos previsto por Hernán Salazar, que no cumplió con el procedimiento de autorización del mismo para el uso militar. Hernani utiliza cheques de su compañía. ¿Utiliza? Cheques de su compañía. Ratifico de nuevo. Correcto. Un grupo de empresarios. ¿Quiénes más estaban ahí de más? Es que yo tengo que decir otros empresarios. Pero estoy preguntando si usted cree que no lo dice. Yo tengo que decir. Está bien, perfecto. Usted no goza de tener derecho. Yo tener que decir eso. Perfecto. Porque eso es secreto. O para requerir un equipo civil y usarlo militar, se necesita una autorización por escrito. Usted no puede tener un carro y ponerlo al servicio de la Fuerza Armada de mutuo propio. Porque no tiene entonces ninguna garantía, tiene que llenar un procedimiento. Ese procedimiento no se llenó. Posteriormente, dicho helicóptero es transferido a Quirino Paulino por Pepe Goico, mediante el pago en efectivo de la suma de $600,000, hecho nada más y nada menos que en la jefatura de la Fuerza Aérea Dominicana. Pepe, ¿quién le entrega a usted $600,000 en efectivo? El señor Quirino, al momento de establecerse que ese helicóptero él le interesa y que lo quiere comprar, que lo conocía en la Fuerza Aérea por primera vez. ¿Dónde lo entregó? Me lo entregó el dinero a mí en la Fuerza Aérea, yo me llevé mi dinero. O sea, el capo estaba en la Fuerza Aérea y le entregan una funda, él le entrega una funda a una persona llegada del presidente para comprar el helicóptero con $600,000 en efectivo, violatorio de no sé cuántas leyes, y si todavía cuando eso no había pasado la ley de lavado, que es de 2002, del gobierno de Hipólito, como sea, sigue siendo una operación extremadamente sospechosa de que un funcionario público esté recibiendo en una funda en medio de la Fuerza Armada $600,000, que en ese momento era mucho más dinero que ahora. Llamé al señor Joaquín Ruiz, dueño del helicóptero, porque no se había saldado y se había acordado con él que estaba buscándosele venta. Tanto él tenía derecho a buscarle venta, que vinieron otra gente a comprarlo, que no le gustaba, y al momento en efectivo. Esto significa que el principal narcotraficante del país, quien admitió luego haber introducido a Estados Unidos 33 toneladas de cocaína, pudo entrar a la principal base de la Fuerza Aérea Dominicana con un saco de $600,000 en efectivo para comprar el helicóptero usado en la escolta del presidente Hipólito Mejía. Y le hizo entrega de tal dinero al coronel Pepe Goico, quien en ese momento era oficial ejecutivo de la Primera Brigada del Ejército Nacional, lo cual confirma el poder absoluto de Quirino proveniente de su relación con el presidente de entonces, Hipólito Mejía. El señor Joaquín Ruiz, presidente de Importadora Fénix, describe lo que sucedió luego. Del coronel Pedro Julio Goico Guerrero en la Primera Brigada. Le entregaron a usted los $600,000 en efectivo como saldo de ese helicóptero. Sí, señor. Y el coronel Goico le dijo que emitiera el recibo a nombre del señor José R. López. Que le hiciera el recibo se lo llevaba. A nombre del señor José R. López. Sí, señor. Sin embargo, José R. López dijo que nunca pagó dicha suma ni conocía de tal recibo. ¿Usted no conoce que existiera ningún recibo en favor suyo por $600,000? No. ¿De nadie? No. Joaquín Ruiz explica cómo le presentaron a Quirino como comprador del helicóptero. Unos cuantos días después, la persona que le volaba el piloto del coronel Goico pasó por nuestra oficina a presentarnos la persona que había comprado el helicóptero, y para nada, le siguiéramos dando los mismos servicios.
el ingeniero José Ramón López nunca ha comprado un helicóptero. Usted lo acaba de decir. ¿Y quién era esa persona que le llevaron a presentar? Era el señor Quirino Paulino. ¿Quirino Paulino? Sí, señor. Por si esto no fuera ya alarmantemente grave, Joaquín Ruiz testificó dónde quedó ese helicóptero después. Es decir, usted acaba de decir que Quirino mantuvo ese helicóptero en su poder hasta agosto del 2004. Sí, señor. ¿Dónde estaba estacionado ese helicóptero? San Isidro. En San Isidro. Es decir, que Quirino Ernesto Paulino Castillo tenía el Boeing inundado por el mayor Acosta en San Isidro durante todo ese transcurso entre diciembre del 2004 y agosto del diciembre del 2003 y agosto del 2004. Sí, señor. El público dice, ven acá, pero Pepe pagó por un helicóptero de Quirino. ¿Cómo es eso? Y en efectivo. Y en efectivo. Ya. ¿Concluyó? Sí, yo concluí. Le toca a usted. Bien. Todo lo que haya dicho Joaquín Ruiz Flaquer es para que quede grabado, para que lo grabe el fiscal. Todo lo que él haya dicho en el interrogatorio, yo lo afirmo. Yo lo afirmo. Lo doy como bueno y válido. No fue nada raro que a la periodista Alicia Ortega el propio Pepe Goico explicara posteriormente en qué se basaba la tremenda confianza que le tenía Hipólito Mejía. Con Hipólito Mejía, no yo no, el mundo militar y el mundo de los secretarios de Estado se ganaban la confianza, como él decía cariñosamente. El que se mojaba el pichirrí tenía puntuación, el que no se mojaba el pichirrí no tenía nada. El que se mojaba el pichirrí tenía puntuación, el que no tenía nada. ¿Qué quiere decir el que se mojaba el pichirrí? Es una pregunta interesante. Esa confianza absoluta, además, para cumplir cualquier designio por ilícito que fuera, estaba preasegurado por una absoluta confianza en el enorme poder de Hipólito Mejía y su grupo sobre el poder judicial de entonces. Como la Corte, gracias a Dios, que hay justicia, que hay una Suprema Corte que ha decidido trillar un camino a ver si esto se endereza. Por eso no tuvieron ellos ninguna dificultad de salir airosos de este tipo de tratativas, pese a las poderosas acusaciones que fueron presentadas en su contra, contando siempre con el apoyo y participación directa de Hipólito Mejía, quien a fin de cuentas era el principal responsable de estos casos. Yo ratifico aquí que yo nunca caí en desgracia. A él lo he sentido siempre cerca de mí, lo he tenido cerca de mí siempre y nunca lo he percibido que me ha abandonado. La pista de Elías Piña. De la que habló El apoyo político y logístico a Quirino Paulino Castillo por parte de Hipólito Mejía se manifestó aún más en las extremadamente sospechosas circunstancias en que fue construido el tristemente célebre aeródromo El Pino, en la sección del mismo nombre provincia Elías Piña. Esta pista se encuentra ubicada estratégicamente a menos de 4 kilómetros de la frontera con Haití y también menos de 7 kilómetros de una de las grandes propiedades de Quirino Paulino en la sección El Llano de Elías Piña. Esta pista, supuestamente de la Fuerza Aérea, de aproximadamente 1000 metros, fue construida por orden directa de Hipólito Mejía mediante decreto número 749-03 de fecha 12 de agosto del 2003 con un cuartel adyacente. En efecto, la Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas, en una comunicación expedida en fecha 22 de abril del 2005, daban constancia expresa que de los cuerpos castrenses no hicieron erogación de fondos para la construcción de esa pista, lo cual fue ratificado de manera pública por el entonces secretario Almirante Sigfrido Pared Pérez. El uso claramente ilícito de esta pista fue admitido cínicamente por Hipólito Mejía, en una conversación pública que sostuvo con la entonces diputada por el PRD, Berenice Contreras. Efectivamente, tan pronto terminó el gobierno de Hipólito Mejía, de inmediato la nueva autoridad militar ordenó la destrucción de la mencionada pista, porque era más que evidente el uso ilegal para el que fue construida y la carencia absoluta de utilidad militar y o turística. No obstante, el tráfico de drogas en esa época reportaba centenares de vuelos clandestinos cargados de droga desde Colombia hacia República Dominicana, y solo en el caso de Quirino, el cargamento de 1.387 kilos de cocaína había sido precedido de 11 vuelos similares. Lo que se ha logrado.
El paso de Hipólito Mejía por el poder en el cuatrenio 2000-2004 dejó muy enraizado el predominio de estructuras muy poderosas del narcotráfico nacional e internacional, la primera de las cuales en ser desarraigadas por el actual gobierno fue la de Quirino, Vladimir y compartes. Estas estructuras se ramificaron en otras, conectadas además con el sicariato, que han producido mucha sangre, dolor e inseguridad en la familia dominicana, pero que han ido siendo desmanteladas una por una, como lo son el caso de Figueroa Agosto y su banda de sicarios. La estructura de narcotraficantes y sicarios responsable de la matanza de Paya. La estructura de tráfico y sicariato, encabezada por el temido Ramón Antonio del Rosario Puente, alias Toño Leña. Desmantelamiento del denominado Cartel del Sur, antes liderado por Rolando Florián Félix. Desmantelamiento del no menos poderoso Cartel del Cibao y a su banda de sicarios, a la cabeza de las cuales se encontraba Julio Céspedes Martínez, el Indio. Las autoridades han enfrentado la nociva infiltración del narcotráfico en las estructuras militares y del Ministerio Público. Y han cuestionado severamente la lenidad que en la mayoría de los casos ha exhibido el aparato judicial dominicano frente al crimen organizado de la... Quirinito paseándose y escapando de la responsabilidad dominicana que siguió después, y es cabeza Danilo Medina, en la cual recientemente, y curiosamente, el distinguidísimo, muy distinguido, Cifrido Pared Pérez, dijo que por qué las autoridades actuales no lo han atrapado, cuando él lo dejó en la fuga por más de 4 años siendo jefe del DNI. Este país se ha vuelto un enramado vulgar, y los gobiernos de Hipólito Mejía y de Danilo Medina y Hipólito Mejía, muy asociados, fueron competencia en el 12, y luego Hipólito Mejía fue beneficiado, y pueden buscar en internet cómo se benefició Hipólito Mejía, y dicho por personas de alto nivel del PLD, de los beneficios que recibía Hipólito con Danilo, porque lo ayudó a quitarle la carga, su propia carga, y utilizar a Quirino para destruir a Leonel, para poder ir en el 2016, comprando la reelección con vehículos Lexus 570, exoneraciones y apartamentos. Beneficio que le dieron a muchos congresistas, que incluso Minú Tavares dijo que 200 y pico de millones habían para la reelección, como que Bichara tenía eso para pagar y poder comprar la reelección en el Congreso. No nos olvidemos de eso, que la memoria es el problema. El problema es que se desmontaron muchas estructuras del narcotráfico en el gobierno de Leonel Fernández, y si bien es cierto se le quieren achacar muchas deudas, la deuda que este gobierno tiene en los primeros 18 meses de poder, es la misma que desde Trujillo hasta que Leonel entregó en el 2012. En 1 año y pico, y no tenemos ni las escuelas bien. Si bien es cierto, usted puede decir que yo tengo preferencia para ese gobierno porque participé en él. Puedo decir porque participé en él que se tumbaron muchas estructuras del crimen organizado y las pruebas están ahí. No como en el gobierno de Danilo, que no se tumbó ninguna, ni en el de Hipólito, y nos quedamos con un César el Abusador que cae justo acabándose el gobierno de Danilo Medina, porque no se aguantaba más, por oficiales internacionales, y tienen que hacerlo en otro país, porque en la República Dominicana a la DEA y al FBI se le escapó, porque el Palacio de la Presidencia le mandó a decir que lo iban a atrapar, y él se va del país. Y entonces, en un esfuerzo coordinado internacional, lo atrapan en Colombia, y en República Dominicana el jefe de la policía esa misma mañana dice que lo iban a atrapar ellos, como diciendo que estaba en el país, queriendo engañar a las autoridades norteamericanas, hablando públicamente esto, pero al mismo tiempo el gobierno con contrainteligencia engañando al gobierno dominicano para que no entendieran que estaban haciendo un operativo, lo atrapan casi al mismo tiempo en Colombia. Entonces, señores, queda bastante claro que el único que podía haber sido socio beneficiado, o aunque no fuese socio, beneficiado por la estructura de Quirino Ernesto Paulino, es Hipólito Mejía. Lo han visto en periódicos aquí mismo planteado, en videos de ellos, en pistas de aterrizaje, en todos los beneficios. Y para cerrar, un día antes de irse, después que su ministro de Defensa le dice a Hipólito que Quirino estaba involucrado en el narco, lo asciende a capitán para dejarle a Leonel un problema más difícil porque tenía más rango y tenía más protección. Y si se fijan, el helicóptero que compra en efectivo, de $600,000 a altos oficiales
que estaban al lado del presidente de la República, Hipólito Mejía, amigo de Quirino, en base reciben $600,000 y ese helicóptero permaneció en la base de San Isidro y con todos los beneficios de un rey hasta que cambia el gobierno.